Hola, bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecer a Pedro esta invitación. Me encanta estar acá, en particular por compartir con colegas que son generosos y queridos para mí. Entonces, a todos los que están presentes, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, como ven el título de mi charla hoy en la mañana es sobre la traducción para el progreso, una reflexión sobre el rol de la traducción en la transmisión y apropiación de saberes educativos en el siglo XIX colombiano. Quiero empezar con esta pequeña anécdota, algo muy anecdótico. Es una vez yo leyendo a Víctor Hugo, ¿cierto? Estaba leyendo algunas poesías de Víctor Hugo y me encontré con algo así, ¿cierto? Y yo veía, pero bueno, Víctor Hugo, ¿por qué está hablando del soplo de los Andes? Entonces, obviamente, me fui a buscar el original y me encontré pues como con esta maravilla, ¿cierto? Que primero que todo el poema original de Víctor Hugo se llama Les Dijon, que para los que no saben es un poco como los duendes de la lámpara de Aladino, ¿cierto? Son como estos seres mitológicos orientales, y de entrada ya vi que la traducción del título era bastante interesante porque Víctor Hugo lo titula Los duendes. Y obviamente si alguien sabe un poco de francés, pues se dan cuenta que por ningún lado en el original estaba los Andes, y menos pues muchas de las no hay absolutamente mucha concordancia entre el original y la traducción. Entonces esto me apasionó mucho la historia de la traducción por esto, porque decía cómo esto se consideraba una traducción. Además es muy claro en el metalenguaje que se utiliza: imitación de Víctor Hugo por Andrés Bello. Entonces esto para mí esto es uno de los fenómenos más interesantes que puede haber en la historia de la traducción en el contexto latinoamericano, y es mirar todos estos ejemplos de apropiación que para un traductor o un intérprete hoy en día esto pues es considerado como casi que un sacrilegio. Algunos se rasgan las vestiduras diciendo que Andrés Bello acabó con Víctor Hugo, y para mí antes esto es de las cosas que más me interesa estudiar e investigar. Entonces en la charla de hoy justamente vamos a hablar un poquitico de qué es esto de la historia de la traducción. Es muy sencillo, esto es algo pues muy por encima, porque quiero enfocarme obviamente en los ejemplos, pero hablaré un poquitico pues de qué es la historia de la traducción, cuál es el valor de la historia para la traductología latinoamericana. Entraré ya en el caso que quiero mostrarles, que es sobre la ideología y la traducción durante el radicalismo colombiano. Hablar luego de lo que fue la propuesta de estos radicales con respecto a la educación y el valor que le dieron a la traducción, y ahí mostraré algunos ejemplos, algunas ilustraciones, y terminaremos con la parte de las conclusiones. Entonces, hacia grandes rasgos, esto no me pasa. Perdón, ¿qué fue que? Ahí están viendo toda la pantalla. Se ve ¿Me bien, escuchan? Pedro, ¿me sí, escuchas se ve bien? bien. Ah, bueno, fue que se me bloqueó un momentico. Bueno, con respecto a la historia de la traducción, esta es una definición de Anthony Pym, la leeré rápidamente. Translation history, historiography, is a less pretty term for the same thing, is a set of discourses predicating the challenge that change that have occurred and have actively been prevented in the field of translation. Its field includes action and agents leading to translation or no translation, the effects of translation or no translation, theories about translation, and a long, etc. of causally related phenomena. Es decir, es una disciplina, la historia de la traducción es una disciplina que busca estudiar, describir, analizar los cambios que se han dado en la práctica y en la conceptualización de la traducción en el tiempo y en el espacio. Entre las preguntas que nos hacemos, ¿cierto? Cuando estudiamos historia de la traducción es: ¿quién traduce? ¿Qué se traduce? ¿Y qué no se traduce? ¿Cierto? ¿Por qué se traduce? ¿Cómo se relacionan los traductores con los originales? ¿Qué piensan los traductores de la traducción? ¿Qué lugar tienen las traducciones en determinado sistema literario? ¿Cómo se perciben las traducciones?
y, como lo dice el mismo PIN, un largo etcétera. Entonces, vemos que a grandes rasgos la historia de la traducción es una construcción discursiva, ¿cierto? Donde las traducciones están insertas en unos discursos sociales y no solo buscamos hacer y enumerar traducciones, sino que lo que buscamos es establecer la relación de la traducción, ¿cierto? Con su contexto, con los que traducen, con su entorno social, con su entorno político y económico. Eh, ya lo veíamos desde los desarrollos de la traductología o de los estudios de traducción para allá en los años 70, que se había perfilado esa dimensión histórica. Holmes, que es el padre, digamos, de crear esto del discurso de la traducción de la traductología, enunciaba discretamente por allá la historia de la traducción, la pueden ver ahí donde dice time restricted, pero bueno, era muy discreta, digamos, como hacía mención ahí a la traducción, pero lo cierto es que hoy en día importantes traductólogos coinciden en afirmar que la historia de la traducción ha permitido el desarrollo de la disciplina desde el punto de vista teórico y metodológico. ¿Cierto? La traducción y la historia de la traducción ha hecho visible los objetos, es decir, lo que se traduce desde grandes perspectivas, los sujetos y agentes traductores, las redes, las conexiones que se dan, los temas, ¿cierto? De lo que se traduce, y todos estos temas y todos estos objetos de investigación que han aflorado a lo largo de los años que llevamos estudiando historia de la traducción tienen un profundo impacto en el presente, y esto es lo que más le insisto a los estudiantes, que estudiar la historia no es por allá, algo lejano, que no, la historia y todos sus objetos en este momento tienen un impacto muy importante para la realidad de nuestra profesión. Entonces, esto es uno de las motivaciones más grandes para estudiar historia de la traducción. Si solamente tomamos el concepto de traducción, nos damos cuenta que a lo largo de la historia este concepto ha tenido unos grandes desarrollos, una flexibilidad, y todo esto ha impactado mucho en las conceptualizaciones actuales. Son muy conocidas las funciones culturales de la traducción, no voy a hablar acá, solo espero que todos conozcan este libro tan hermoso que tuve la oportunidad de traducir con otros colegas, ¿cierto? Y donde se veía todo las funciones culturales que ha tenido a lo largo de la historia de la traducción, y no es solamente una de las funciones, no es solo esa instrumental que llama Jean Delisle, sino que la traducción ha cumplido unas funciones políticas, culturales e ideológicas de gran alcance. En particular, la traducción ha jugado un rol muy importante en la difusión de conocimientos científicos y en la posterior producción propia. Y ese es el ejemplo que les quiero mostrar hoy en el caso colombiano. Recordemos que esto es algo que inspiró muchísimo mi trabajo. La traducción, esto lo dice una investigadora de la traducción que no estudia la traducción literaria solamente, sino la traducción en general de textos no literarios. Salma Carr dice, la traducción provoca la reflexión y favorece el desarrollo intelectual. Es punto de partida de una reflexión más profunda sobre un objeto de conocimiento y se fundamenta a menudo en el comentario que la acompaña. ¿Qué pasa entonces en Latinoamérica? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cierto? Sabemos que en Latinoamérica la traducción ha sido muy intensa, o sea, nosotros llevamos más de 500 años traduciendo, copiando, imitando, ya vimos a Andrés Bello, creando una identidad a partir de esta labor intercultural que es innata a nuestra existencia, ¿cierto? Si existe una América Latina es porque somos, o bueno, una América en general es porque somos también un continente traducido. Algún historiador decía algo así, ¿cierto? América es la traducción, es una copia, no sé si fiel o infiel un poco, de esa modernidad europea. Entonces, una historiadora, literata, traductora argentina, Susana Romance, dice, la cultura de una comunidad, de una nación, es el resultado de la incorporación de factores de distinta y múltiple procedencia. Son los modos particulares de apropiación de lo otro lo que hace distintiva a una cultura.
y no la pureza de sus contenidos, de modo que se debe relativizar el alcance del original, del autónomo absoluto. Esto es un poco para el caso de nosotros. Entonces estoy segura que ustedes, los estudiantes de traducción o en el público en general, piensan en algún escritor, algún historiador, algún personaje típico de su país y les va a llegar a la mente personajes que tal vez han sido traductores, ¿cierto? Ya por ahí les mencioné a Andrés Bello, hay uno pues muy contemporáneo, si les menciono para ustedes el contexto chileno, Pablo Neruda, pues todos lo conocen como un gran poeta, pero tal vez muchos no saben que también tradujo. En el caso colombiano, bueno, yo pienso en presidentes del siglo XIX, grandes políticos del siglo XIX colombiano, y lo impresionante era ver que ellos habían sido políticos, intelectuales, unos hombres impresionantes, y además habían traducido. Entonces eso es algo muy, muy particular de nuestro contexto latinoamericano. Incluso si hoy en día ustedes piensan en muchos de sus escritores, periodistas, poetas, se van a dar cuenta que por allá tienen alguna labor de traducción, alguna, ¿sí? Entonces, esta es una invitación incluso también para que descubran sus propios traductores. Tienen un caso hermosísimo que es del señor Toribio Medina, que tiene esta biblioteca chilena de traductores, esta es la edición nueva que sacó la profesora Gertrudis Payasco, mi profesora en Chile, y estos son los casos que están muchas veces como por redescubrir en nuestro contexto. En muchos archivos, en muchas bibliotecas, por allá están escondidas las obras de estos hombres y mujeres traductores y traductoras. Entonces, así entremos a hablar un poco ya del caso particular que les quiero hablar hoy, que es pues el caso de unos intelectuales, políticos colombianos que pues en un contexto muy particular desarrollaron toda una estructura y una ideología con el fin de hacer una construcción, digamos, de nación, y vamos a ver el rol que tuvo la traducción ahí. Pues no puedo ampliar mucho ni hablar mucho, pero vamos a mirar algunas cositas. El siglo XIX es un siglo muy nutrido en materia de traducción, ¿cierto? Para todo nuestro continente. Es el siglo de las construcción, de las construcciones nacionales, es decir, de la construcción de los países, luego de las luchas independentistas. Entonces hay mucho rechazo a lo español. Pues para el caso de Argentina, de Chile, Uruguay, también va a ser el periodo de grandes migraciones. Colombia no tuvo tanta migración, por ejemplo, pero sí muchos intelectuales se alimentaron mucho de ideas diferentes a las españolas. Todo está por construir a nivel institucional, ¿cierto? No hay sistema de educación, no hay sistema económico ni político, ¿cierto? Entonces, por eso esa necesidad de nuestros políticos locales y de nuestros dirigentes de alimentarse de otras estructuras y de otras instituciones. Hay nutridos movimientos literarios también en Europa. Estados Unidos también se vuelve un ejemplo muy importante con su construcción pues, de un federalismo, que eso va a ser una imitación para muchos países también en el cono, en Latinoamérica. Y entonces vemos que surge en Colombia, pues digamos un conjunto de políticos que se movilizaron en torno, políticos, funcionarios, intelectuales, maestros, traductores, que se movilizaron en torno a una serie de ideales políticos educativos que tomaron como referencia modelos externos, y lo que hicieron fue pues adaptarlos y adoptarlos al contexto propio. Y aquí vamos a ver cómo la traducción se convirtió en un mecanismo de importación selectiva, respondiendo a las necesidades particulares. De modo que no se importaron los textos solamente, sino que se importaron comportamientos, modelos, ¿sí? El país venía pues de atravesar, bueno, en este contexto, ¿cierto? Surgen pues la idea de estos políticos es gestar sobre todo un proyecto educativo de gran envergadura para que a su vez este proyecto educativo sirviera como de cohesor, ¿cierto? Como que fuera un poco, ayudar a una unión nacional. El proyecto tiene un trasfondo muy ideológico, muy importante,
¿cierto? Porque son todas las ideas liberales radicales, tomadas de ingleses, un poco también europeas, ¿cierto? Y ellos en este aparataje ideológico se refleja lo que ellos querían de nación, ¿cierto? Y justamente lo que uno ve es que la traducción les ayuda a ellos a legitimar esas ideas y esa ideología que ellos buscaban. Entonces, como decía, el país venía de atravesar una serie de guerras muy complicadas, ¿cierto? Lo que se buscaba era generar unidad, generar paz, divulgar mucho este discurso de que había que lograr progreso, teníamos que ser un país civilizado como Estados Unidos o como Inglaterra o como Francia, y pensaban que solo la educación podría lograr consolidar, digamos, este discurso de progreso, de civilización y de paz. Tenían la idea de que iban a hacer una buena relación con la Iglesia Católica, o sea, que iban a mantener, y en general buscaron unir liberales y conservadores, que eran los dos partidos políticos pues, reinantes en esa época, pero buscaban y decían que querían desarrollar una moralidad, digamos, sí, una ideología moral más ligada al Estado que en sí a la Iglesia Católica, y ese fue el primer problema para que este proyecto político fracasara en Colombia, porque acá la religión y la Iglesia era muy, muy fuerte. Tuvieron una época de paz, pero duró muy poco. Y tenían una concepción de Estado federal, como el de Estados Unidos, y por eso, incluso en el periódico que les voy a mostrar ahorita, donde hay muchas traducciones, se tradujo o apareció una traducción, yo no creo que la hayan hecho aquí en Colombia, yo creo que era una traducción de un argentino, pero tradujo lo que se llaman los Federalist Papers, que era una especie de periódico donde estaba como muy expresado todo el federalismo que estaba pues empezando e iniciando en Estados Unidos. Entonces, dentro de esta ideología, su proyecto de educación, ¿en qué consistía? Consistía en hacer una educación laica, obligatoria y gratuita. Se empezaron a difundir las ideas de uno de los pedagogos del siglo XIX más famosos, que pues, impactó no solo, impactó Europa, impactó América, que es Pestalozzi, y su famoso modelo, que eran las lecciones objetivas. Vino a Colombia una misión pedagógica alemana, y empezaron a crear lo que se llaman las escuelas normales, que creo que también en toda América Latina hay escuelas normales, que eran escuelas para formar maestros. Había una preocupación muy importante por la infancia, por la niñez. Entonces, por ejemplo, empezaron a traerse unas instituciones como los kindergarten, que eran los lugares para niños en Alemania, ¿cierto? Aquí la palabra se adoptó, incluso yo fui a un kinder, ahora les dicen preescolar, pero el kindergarten, o sea, el kinder era como la escuela pues para los niños menores de 5 años. También hicieron muy famosas las Salles d'Asile, que esto es un préstamo francés, infant schools. Las salas de asilo, incluso en el siglo XIX se les decía las salas de asilo para los niños menores de 5 años, ¿cierto? Luego la palabra asilo ya tiene otra connotación diferente en Colombia porque ya es para los ancianos, pero en el siglo XIX las salas de asilo, así les decían, eran para los niños menores de 5 años. Y hay todo un movimiento alrededor de la manualística, es decir, la creación de textos escolares. Y aquí pues no me quedo, pero todos sabemos que el texto escolar es el gran vector ideológico. La escuela es un vector ideológico impresionante y los manuales escolares del siglo XIX son manuales que buscan generar alrededor de la educación el discurso de ciencia, progreso y nación. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que se daba en esa propuesta educativa que querían impactar los radicales. Esto no es único de Colombia, aquí les traigo un caso muy interesante también de Chile. Esto es un gran político del siglo XIX, Fánor Velasco. Pues yo no voy a hablar mucho de él porque lo conocí organizando esta charla, y miren, él tradujo mucho material pedagógico en Chile. Este es uno de los textos que él tradujo. Entonces, no es exclusivo de Colombia, yo aquí hablo de Colombia, pero esto se puede reproducir para Argentina, para Chile, para Uruguay, para todo el continente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, lo que ya voy a entrar con los ejemplos rápido,
pues el tiempo es corto, es que este grupo político consolida toda su ideología en las producciones textuales, ¿cierto? Entre ellas las traducciones, ¿cierto? Que son muchas las producciones textuales de ellos. Las traducciones buscan que se refuerce esta ideología liberal, radical. Hay un grupo, lo que vemos es un grupo de traductores, editores, políticos, en conjunto, todos unidos alrededor de este proyecto educativo, ¿cierto? Y como dice el FBR, ¿cierto? ¿Por qué no crearon ellos sus propios originales? O sea, ¿por qué ellos no se sentaron a hacer manuales escolares para los niños creados por ellos? ¿Por qué tenían que traducir? Porque la traducción reviste poder, prestigio. Así el grupo dominante legitima sus ideas a través de las referencias al exterior. Los radicales afirman sus intereses a través de la traducción. Bueno, lo pongo yo ahí al final porque eso es lo que uno ve. El hecho de que ellos digan, este texto viene de Estados Unidos porque allá son civilizados, allá tienen un sistema de educación que es lo máximo, aquí queremos hacer lo mismo. Entonces, la traducción, la referencia al exterior, legitima sus ideas y su ideología. Entonces, entremos a ver algunos casos. Voy a presentarles sobre todo unos casos que aparecen en un periódico, es un periódico que crean los radicales para justamente empezar a hacer la difusión de estas ideas, pero para difundir también artículos y manuales escolares, ¿cierto? Lo que llamo ahí lecciones, manuales escolares. Miren que la revista, el periódico no duró mucho, son solo 309 números, pero en una revisión que he hecho yo exhaustiva de ese periódico, me he dado cuenta que el 80% pueden ser traducciones, son textos traducidos. Entonces esto es lo que hace y nota el valor de la traducción en esta época. Entonces aquí, por ejemplo, les voy a empezar a mostrar algunos ejemplos de cosas muy interesantes que uno ve. Este es el decreto orgánico, que es la norma, la normativa que sacó los radicales para mostrar pues, lo que iba a ser, cómo iba a ser su gobierno. Y miren que dentro de este decreto, aquí están mostrando como el salario, ¿cierto?, que ganaban diferentes miembros pues, de la estructura educativa, y miren que está el director general que ganaba 1.600 pesos pues para la época, y miren lo que dice después, ¿cierto? Cada uno de los adjuntos traductores y redactores de textos y publicaciones de enseñanza, 800 pesos, o sea, que gana un poquito menos que el director general, pero miren que gana un poquito más que el escribiente, que los escribientes eran como los que escribían, pues hacían los artículos en los periódicos. Entonces, ahí vemos pues que hay una visibilidad del traductor y del traductor que trabaja y hace manuales escolares. Asimismo, en el decreto, por ejemplo, están haciendo como el organigrama, es decir, organizan las estructuras de cómo está estructurado el gobierno educativo. Entonces hay un director, hay un secretario y hay un traductor. Entonces hacen visible el traductor, ¿cierto? Entonces miren que esto para la historia de la traducción es importante ver cómo desde el gobierno, de una política estructural de Estado, de concepción de Estado, hay una visibilidad del traductor. Aquí este es un caso también muy interesante porque vemos que a los estudiantes de las escuelas normales les enseñaban, o sea, tenían que hacer ejercicio de traducción. La traducción era una actividad que se integraba al currículo. Entonces ahí vemos en el mismo decreto orgánico decía, además de las materias indicadas en el artículo anterior, se dará en cada escuela normal los siguientes cursos de traducción de las lenguas francesa o inglesa o de ambas si fuera posible. Entonces los muchachos en las escuelas normales, muchachos y las muchachas que iban a ser maestros, traducían, ¿cierto? Les daban clases de traducción. Esto es muy interesante. También vamos a encontrar que cuando van a presentar las traducciones, ¿cierto? Como les decía, como lo que buscan es legitimar esas traducciones, muchas son presentadas realmente de una manera muy pomposa y muy interesante. Miren esta. Estas van a presentar una traducción de un francés que profesor, ¿cierto? Y dicen, de igual manera, la obra de Prevost Paradox del papel que desempeña la familia en la educación tiene un pequeño prefacio que indica que la traducción la cedió patrióticamente el traductor Juan Félix de León. Y
el valor de esta traducción está dado no solo por el prestigio de su autor, sino porque ella fue premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París. ¿Cierto? Entonces, publican esta traducción porque ganó un premio y porque seguro que el señor Parador es un gran maestro. Entonces, ahí esa presentación que hacen, este paratexto es muy interesante porque muestra el valor de esta traducción. También muchas veces se presentan las traducciones, como les decía, para moldear esos comportamientos. Cuando presentan esta obra este también es un francés, creo que el libro es una serie de conferencias sobre educación de Charles Auguste Salmon, la presentan así. La Dirección General de Instrucción Pública ha adoptado la serie de conferencias de C.A. Salmon sobre los deberes de las instituciones, de los institutores primarios, la cual empieza a publicarse desde el presente número. La adopción de tales conferencias y su publicación tiene por única mira el presentar a los institutores, instructores morales de cuestionable utilidad y darles al mismo tiempo una idea del modo como han de proceder en sus reuniones en las que esté relacionado con la discusión y las mutuas exhortaciones. Es decir, aquí le están diciendo, vamos a publicar estas conferencias porque le enseña a los maestros cómo comportarse, cómo funcionar, cómo ser. Entonces, y aquí vamos a terminar con unos casitos ya de traducción directa, es decir, de cómo se traduce. Entonces vamos a mostrar 3 casitos y con esto cerramos los ejemplos. Uno de los textos con los que empiezan a publicarse traducciones, las primeras traducciones que aparecen en este periódico es un texto de un educador estadounidense que se llama Edward Mansfield. El libro se llama Educación Americana, ¿cierto? La traducción es de uno de los maestros. Él fue sobre todo maestro, Martín Lleras fue un maestro, un creador de escuelas, director de escuela normal en la ciudad en Cundinamarca, cerca de Bogotá, en Bogotá. Y traducen este libro casi completo. Esta es casi la primera, creo que es la primera página del libro. Y miren cómo hacen lo que se llama esto la localización de las traducciones, es decir, esto está pasando en Estados Unidos, esto es un ejemplo, es un texto tomado de Estados Unidos, ¿cierto? Como ven ahí en negrilla dice, the laws are made either by the whole people, by the part of the people, más adelante such in the United States Republic, y en la traducción pone, esas leyes las hacen a todo el pueblo como en los Estados Unidos. Y entonces la república se llama democrática o bien una parte del pueblo. Lo mismo que en los Estados Unidos sucede en Colombia. Y por estas dos naciones, y por eso estas dos naciones, bueno, entonces miren cómo hacen esa, ¿cierto? Localizan el texto porque están diciendo, esto pasa en Estados Unidos, pero mire, cómo pasa en Estados Unidos, pasa en Colombia. Es una adición que hace el traductor para localizar el texto. Otro ejemplo de localización, aquí está todavía mucho más puntual, porque en el original hacen referencia a Ohio, ¿cierto? Y en la traducción dicen, aquel es otro pueblo cuya población no alcanza la de nuestra república, ¿cierto? No mencionan directamente Ohio. Entonces aquí también se está haciendo una localización de la traducción, ¿cierto? Son adiciones, son cambios que hacen los traductores donde se apropian del texto y tratan de que el texto suene y sea localizado para el público de llegada. Este es un caso muy interesante. Esto es una adición completa que hace el traductor en el mismo texto. Estamos todavía en el mismo texto de Educación Americana de Mansfield, Edward Mansfield. Él está haciendo referencia al inglés, ¿cierto? No language is better studied in the respect that the American, ¿cierto? Y miren la adición que hace el traductor. Nuestro castellano de hoy es ciertamente el que introdujeron los godos en España cuando desalojaron a sus primeros dominadores, se establecieron en la península, al cual entonces llamaron romance por considerarlo una corrupción del idioma romano que hasta aquel tiempo se había hablado. No es el idioma de los árabes que más tarde invadieron ese territorio, ni tampoco el del tiempo del sabio rey Don Alonso. Entonces, miren toda la adición que hace este traductor para decir que en el original hablan del inglés, se están refiriendo pues, a su inglés, y aquí el traductor está haciendo referencia al castellano. Entonces, esta es muy, muy interesante. Miren cómo matizan el aspecto religioso, ¿cierto? Les contaba que una de las cosas
pues, de las particularidades de los radicales es que querían matizar un poco la influencia del catolicismo. Bueno, y aquí en el original, ¿cierto? Están hablando, ¿cierto? La idea de república, ¿cierto? Que incluye, well, the idea of republic include it, therefore, the capacity of people by means of religious and intellectual education, ¿cierto? Y miren que en la traducción, la idea de gobierno republicano entraña, por tanto, la de la capacidad del pueblo para ejercer por medio de la educación la soberanía de que se haya investido. Quita totalmente la referencia a la educación religiosa e intelectual. En el original está, en la traducción queda solo la educación intelectual, o sea, la educación, nada de educación religiosa. Aquí también modelan el comportamiento de los maestros, es muy interesante, ¿cierto? Porque están hablando un poco en el original. Este ya es otro texto que se llama El maestro de escuela, de Emerson, traducido por Ricardo de la Parra. Y acá también quitan esa referencia porque está hablando que hay algunos maestros, ¿cierto? Especialmente, bueno, que dicen, also by the numerous instances of sedentary men, especially religious teachers, y en la traducción quitan completamente, digamos, esa referencia de que los profesores o de que este tipo de profesores sedentarios, especialmente los religiosos, ¿cierto? Incluso miren que en la traducción no dicen, se dicen especially religious teachers, y aquí lo ponen numerosos casos de hombres sedentarios, ¿cierto? Como para quitar esa referencia del original. Entonces, este es el tipo de cosas que nosotros vamos a encontrar en historia de la traducción si se animan y se arriesgan. Entonces, entre las conclusiones que podemos sacar es que efectivamente la traducción en el caso de los radicales liberales provocó la reflexión en torno a los avances pedagógicos que se daban a nivel mundial, y ello permitió no solo que se importaran las ideas, los textos, sino que se creó aparatajes críticos alrededor de esas ideas, y así los propios traductores y pedagogos locales hicieron también sus propios textos y sus propios manuales. Entonces, la traducción motivó la creación propia. La traducción ayudó a una democratización del saber y del conocimiento, porque todos estos manuales se publicaban en estos periódicos que eran de fácil acceso a la gente, y miramos que las traducciones son textos, pero pueden ser declaraciones, es decir, son objetos simbólicos que reflejan poder. Hasta ahí mi presentación. Pues hay muchas reflexiones que se pueden hacer alrededor de la historia, pero espero que puedan pues también salir en las preguntas. Muchas gracias a todos No, por gracias, escucharme. gracias a ti. Te pasaste, de verdad, te pasaste con la presentación, muy buena la presentación. Y bueno, abro el micrófono a todo el mundo que quiera preguntar algo. Pueden escribirlo en el chat o directamente lo pueden preguntar. Los micrófonos se pueden desmutear. Voy a dejar aquí también de compartir. Ahí sí, perfecto. A ver, por mientras alguien se atreve. Bueno, Aneli dice, no sabía que existía una biblioteca chilena de la traducción. Ay, no Muchas puedo gracias, creerlo, dice. por favor. Y hay unos personajes encantadores también chilenos, traductores, que los invito a todos pues que lo descubran. Súper, súper. Insisto, Esta biblioteca chilena, hay, pues, hay una pues original, no recuerdo como el año de publicación, y fue reeditada por la profesora Gertrudis Payás, con una presentación muy buena, muy bonita, y los invito de verdad que la consulten para todos los que están interesados en historia de traducción en Chile. ya saben ya, ya saben ya. Bueno, de nuevo pregunto, ¿alguna pregunta, gente, antes de que yo haga las mías? Ya, yo tengo una, que quizás igual la presentación la respondió un poquito por sí sola. Pero aprovechando que estamos en un contexto formativo, que hay muchos traductores en proceso, ¿cómo crees tú o por qué crees que es tan importante enseñar la historia de la traducción? Sé que la presentación se trató de eso, pero si puedes como acotarla quizás a lo que los estudiantes, por ejemplo, de primer año, que hay varios aquí en la charla, ¿cómo le das un valor a la historia de la traducción hoy en día?
Bueno, mira, este es un tema tan apasionante que uno se puede quedar aquí mucho hablando del valor que tiene la historia de la traducción y sobre todo la historia de la traducción para nuestros estudiantes. Pero te voy a dar un caso así muy sencillo y que repercute mucho en la formación y en la realidad profesional actual. Muchos estudiantes, bueno, muchos profesionales a veces se quejan de la falta, o sea, no es claro los pagos que se le hacen a los traductores. No es clara la normativa actual sobre cuánto se le paga a los traductores o el lugar que tienen los intérpretes en nuestro contexto, bueno, en fin. Estudiando las leyes desde casi la llegada pues, de los españoles, es decir, desde la conquista, hasta siglo XX, XIX, XVIII, se encuentran unas maravillas donde muestran el lugar que tenía el intérprete en la colonia, el pago que recibían, cómo eran tratados, cómo eran llamados, ¿cierto? La función social. Entonces, mira que si uno hace esto con lo que pasa, si uno se pone a comparar, sería muy interesante para los estudiantes y para los futuros traductores e intérpretes ver la importancia de legislar sobre nuestra profesión, de tratar de hacer leyes para valorar nuestra profesión. Entonces les doy solo este ejemplo, pero los casos, para mí fue muy, muy importante mirar que durante un tiempo en Colombia la traducción fue visible, porque es lo que vemos ahora, ¿cierto? Todos nos quedamos de la invisibilidad de nuestra profesión. Mis estudiantes aquí en Colombia, no, es que aquí no cobran cualquier cosa, no le importa a nadie, es invisible, ¿cierto? Y yo les muestro, pero miremos la historia, mire, es que Colombia durante una época en su historia, el traductor era, miren, era tan importante, casi importante como el redactor del periódico, como, entonces, eso es un ejemplo de mostrar, por ejemplo, el valor que pueden tener para nosotros actualmente, para nuestra profesión, impulsar leyes, empujar un poquito la traducción a nivel del Estado para que se dé cuenta el valor de la traducción, el valor de los traductores. Entonces, así con este ejemplo te respondo. Podría decirte, para nuestros estudiantes es muy, el concepto de traducción, o sea, yo sé que los estudiantes en este momento ven la traducción de las traducciones que hacía Andrés Bello, además Andrés Bello es muy conocido también para ustedes en Chile porque fue un señor que estuvo, o sea, él es de origen venezolano, pero pues hizo mucha vida política e intelectual en Chile. Yo sé que ven las traducciones que Andrés Bello hizo y dirían, este señor acabó con Bello. Y cuando yo les muestro a mis estudiantes eso, les digo, no, es que el concepto de traducción no es como lo conocemos ahora, ¿cierto? Ahora nos peleamos por esa fidelidad, a los intérpretes les dicen que tienen que ser fieles, que bueno, pero miren, estos son los, así pasaba la traducción y nadie clavó ni crucificó a Andrés Bello. Antes decían, qué belleza de poema, mejora el original, es mejor que Víctor Hugo, o sea, es mucho mejor que Víctor Hugo, pero porque en Colombia también tenemos unos escritores que hicieron unas apropiaciones hermosísimas, entonces los estudiantes cuando ven eso se impactan mucho y se choquean, ¿cierto? Como, pero no, o sea, esto es infidelidad, esto no son traducciones, esto es y no les dice, sí, muchachos, pero es que como conocemos hoy la traducción no es la misma que era hace 20, hace 30 años. Entonces, conocer esa evolución del concepto de traducción también es muy, muy valioso y muy importante. Y te terminaría respondiendo a algo así, Pedro, y que ha sido como el valor que le veo mucho a, a nuestra profesión y que trato de inculcar mucho en los estudiantes es tú te vas para una biblioteca, para un archivo, nuestros estudiantes no hacen eso, o sea, porque dicen, no, yo no soy historiador, no me interesa ir a un archivo, pero cuando yo he puesto estudiantes míos, ¿cierto?, a que vayan a un archivo, ¿cierto? Y empiezan a descubrir, ve, este señor tradujo, mira, me encontré la traducción aquí, yo no sabía, pues que uno lo conoce porque fue poeta, porque fue escritor, y cuando ven y empiezan a descubrir que muchas de esas personas que han leído, que en el colegio les enseñaban sobre ello, que son personajes históricos claves de su país, y cuando empiezan a ver que han sido traductores y que la traducción ayudó a construir, a transformar, a llevar ideas, entonces ellos mismos también empiezan, es que no, los traductores somos importantes, miren, podemos ser intelectuales, somos unos, eh, promovemos la comunicación entre las naciones, traemos conocimiento. Entonces, descubrir lo que hacían estos personajes también tiene ese valor para los estudiantes de darse cuenta que un traductor es
es un mediador, es un impulsor, permite la transformación de su propio contexto. Entonces, como te digo, me puedo quedarle aquí toda la vida diciéndole por qué los estudiantes deberían estudiar historia de la traducción. Pues Para creo hacer que tengo referencia, muchos cursos. a referencia a lo que dice el chat, Aneli dice, siempre he pensado que los traductores hemos sido muy importantes a la hora de esparcir conocimiento por el mundo, y con lo que hablaste de la pedagogía, que totalmente demostrado, muy interesante. Y sí, muy interesante. No, y yo les digo lo de la pedagogía porque ustedes en este momento piensen en cualquier modelo pedagógico que puedan tener en su contexto en Chile. Y se van a dar cuenta que no es original de Chile. O sea, todos los modelos pedagógicos son importados. Entonces, en la pedagogía hay mucho por investigar y mucho por descubrir, porque realmente las pedagogías en Latinoamérica son importadas, vienen y han venido desde el exterior, ya sean por comunidades religiosas, o sea, yo no sé si ustedes, pues en Chile nosotros aquí conocemos los salesianos, y yo estudié en un colegio que se llamaba Madre Mazarelo, y luego me di cuenta que Madre Mazarelo era una italiana, y luego me di cuenta que aquí vinieron muchos profesores italianos de comunidades religiosas, entonces ellos venían con textos que tenían que ser traducidos acá, o eran, ¿cierto? Porque pues eran personas que venían de otros contextos. Entonces en la educación hay mucho, mucho impacto. Y Bueno, estudiar la educación fue que me ha llevado a otros contextos de conocimiento. Las influencias en medicina, las influencias en ingeniería, en una cantidad de disciplinas que uno se va a mirar y no, miren los textos con los que estudiaban los médicos en el siglo XIX. Ah, que un señor no sé qué. O sea, este señor no es de habla hispana, o sea, este señor es un inglés o es un francés. Entonces esos textos, ¿qué pasaba? Los mismos médicos los traducían, los mismos estudiantes. sí, está muy interesante esa beta o esa línea de investigación, a fin de cuentas, que a veces pasamos por alto, y que presentaciones como la tuya precisamente ayudan a que se conozcan. Y en relación al hecho de no ser fiel a una traducción, hoy en día también está entrando, o ya entró de hecho un poco, la traducción feminista, por ejemplo, que también Exacto. desafía un poquito esta noción de fidelidad. También se está llevando un poquito a la interpretación, y también son áreas en las que estudiantes pueden empezar a investigar. Ustedes son la primera línea de investigación, a fin de cuentas, porque ustedes son los que están a la vanguardia de todo esto. Por eso es tan importante reflexionar al respecto, considerarlo y analizarlo, ojalá estudiarlo a futuro. Maite Urquieta dice, gracias por esta presentación, me alegra haber escogido esta carrera. Siento que realmente los traductores son una parte importante de la comunicación, que es lo primordial de la sociedad humana. Mira qué lindo. Y lo que dices de fidelidad es muy importante, Pedro, porque tú te das cuenta que los traductores a veces, o sea, ellos tienen muchos conflictos y los estudiantes más, ¿cierto? Cuando ellos están iniciando su formación, ellos sienten que tienen que ser muy fieles al texto y a veces por ser tan fieles hasta se vuelven infieles porque empiezan a traducir un mot a mot, o sea, y en interpretación más que incluso en la traducción escrita, a veces la improvisación, la reformulación, es que si le cambias esta palabra no importa, o sea, no quiere decir que eres infiel, o sea, estás tratando de generar comunicación. Entonces, conocer estos casos de la historia es importante porque lo que nos muestra la historia es que la traducción es flexible, ¿cierto? Está bien, a los traductores nos crucifican cuando nos ven un error, cuando tienden a ser muy duros con nosotros, justamente cuando tratamos de, de ser mucho más amplios y más flexibles con el discurso, pero parte de estudiar la historia es también educar a los clientes y educar al público de lo que es la traducción y lo que es la interpretación, ¿cierto? Que no es generar una comunicación palabra a palabra, sino generar y producir un efecto discursivo también. Yo veo que hay una manito Douglas, levantada. Douglas levantó la manito. Douglas es colega nuestro, por si acaso, también es profesor de la universidad. Hola, Sí, Douglas. bueno, primero que todo, muchas gracias por esa charla tan interesante, doctora Montoya. Mira, yo aquí tengo varios apuntes, muchas cosas, digamos. A ver, bueno, primero que todo, ¿no es cierto? Como que no hubo, no solo un comentario, una talla única, digamos, en esas formas, digamos, de traducir. El mismo Andrés Bello, en algunos textos que son más volcados a digamos, al quehacer educativo, habla, digamos, de formas de traducción muy transformadoras, pero hablando de los clásicos, entre sus colegas, formas de traducción muy extranjerizantes.
para que puedan ir a la fuente, ¿no? Entonces, como que había un discurso múltiple en ese sentido. No, en el caso chileno que lo mencionaste antes, claro, sí, o sea, Domingo Faustino Sarmiento fue pagado por el presidente Manuel Montt a ir a estudiar sistemas educativos en Europa, así que todo eso vale tanto para Chile que para Colombia, digamos, como un quehacer intelectual letrado decimonónico, ¿no es cierto? Exacto. Sí, no, mira, me llama la atención porque, sí, no sé, yo, por una parte, ¿no? O lo que presentaste es un muy buen estudio descriptivista, ¿no es cierto? Como que me imagino que, no sé si te identificas con ese, digamos, enfoque, ¿no? Pero yo Sí. también me pregunto, digamos, más allá de la visibilización, que es extremadamente crucial, ¿qué efectos tiene, digamos, incluso efectos negativos? Porque como me imagino que sabes, ¿no? Como de esas cosas son muy debatidos, tal vez más en los estudios latinoamericanos, ¿no es cierto? Digamos, todos los debates, digamos, de originalidad copia, debates de, digamos, José Martí contra letrados y todo eso, pero también, digamos, el legado del liberalismo autoritario latinoamericano, que es un debate muy importante, ¿no es cierto? Entonces, no así, yo me pregunto así por eso, porque también hay una forma, digamos, la traducción permite una noción, ¿no es cierto?, en el siglo XIX latinoamericano. Sí, perdón, estoy tratando de no llevar eso demasiado así, porque yo sé que es como nivel básico así para visibilizar estos temas, pero también por otra parte, yo enseño harto sobre la historia de traducción en algunas de mis asignaturas, pero por otra parte, digamos, una parte de mi tesis de doctorado tiene que ver con en un capítulo sobre esas cosas. Así que, pero, ¿no es cierto? La traducción de nociones, digamos, de ciudadanías, digamos, de Europa, como te permitió en cierto sentido una especie de gatopardismo, como a través, digamos, de una especie de, eh, 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 ¿cómo lo explico? A través digamos, de una noción de democracia, ¿no? Una especie de enfoque civilizatorio que igual marginalizaba una parte importante de la población. Y hay libros como sobre el caso decimonónico colombiano, no sé si lo conoces, de Civilization and Violence, de Cristina Rojas, que tiene No, como no. una perspectiva muy distinta sobre eso. Como que la misión civilizatoria como que fue una fuente no de democratización, sino de marginalización. Entonces, pero para llegar de vuelta así, dejar mi tesis, todas esas cosas de estudio latinoamericanos de lado, ¿no? El rol de los traductores, ¿no es cierto? Eh, Tanto profesional, simplemente de quienes están, digamos, en las transformaciones cultural-lingüísticas, ¿no? Igual hay un legado algo, digamos, complejo en ese sentido, ¿no? Sin caer en ningún tipo de pureza, digamos. Yo sé que como que no hay ningún producto cultural que se cree ex nihilo de la nada, ¿no? Todos estamos atravesados, pero el legado es complejo de los letrados, ¿no? No sé si podría como comentar algo sobre eso, ¿no? Mira, Douglas, es que ese es uno de los temas que me parece a mí cruciales también en la historia de la traducción en el contexto latinoamericano, y es que las traducciones eran la hegemonía política elitista. Entonces ahí hay una serie de exclusiones que son todas las que tú quieras encontrar ahí. O sea, nosotros en el grupo de investigación que hacemos hemos tratado de encontrar, bueno, vamos a buscar el discurso de traducción de las comunidades también, o sea, el discurso de traducción desde las negritudes o desde los indígenas, y no se encuentra en el siglo XIX es realmente, o sea, no se encuentran, o no quiero ser injusta, algo tendremos que encontrar y seguiremos buscando, pero lo que encontramos en el siglo XIX es el discurso de la élite blanca, criolla, es decir, los españoles o herederos de españoles, que es contradictoria porque se quejan de los españoles, ¿cierto? Hay un rechazo a los españoles, pero ellos están reproduciendo el modelo de hegemonía. Y lo peor también, ¿es cierto? Y la política también económica y cultural. Y entonces tienes toda la razón. Es decir, aquí estamos viendo una élite que se hacían llamar liberales radicales, es decir, estaba el liberalismo, estaba el conservadurismo y estaban estos liberales que muchos masónicos, ¿cierto? Muchos venían con esas ideas de progreso y de riqueza, y que lo que hace mejor una nación es la riqueza.
Entonces ahí se ve la cantidad de excluidos que estaban de esa política, a pesar de que ellos difundieron una escuela pública mundial, ¿cierto? Ellos decían, todos los niños tienen que ir a estudiar, ¿cierto? Los del campo, los pobres, los de los ricos, los de todos. Entonces, pero lo que vemos es que es obviamente una ideología muy, muy fuerte a nivel de políticas económicas, a nivel de políticas culturales, que no duró mucho. En Colombia no duró mucho. La mayoría de los regímenes o de los, bueno, de las naciones-estado en Latinoamérica se formaron bajo un radicalismo liberal, o sea, o un liberalismo. Colombia no fue nación en esta época. O sea, esto duró muy poco. Colombia se estableció como Colombia, pero bajo un régimen conservador. Entonces, es todavía mucho más problemático y más duro ver este caso, porque había unas ideas que son muy interesantes, pero que no tuvieron auge y que finalmente fue el conservadurismo el que lideró, digamos, la construcción de una nación. Entonces, ahí es todavía peor, porque si te vas a ver la visión conservadora, además que uno de nuestros grandes traductores nacionales es un conservador, o sea, Miguel Antonio Caro es el traductor colombiano, unas ideas completamente conservadoras, súper católico y excluyente de todo lo que no era la élite. Entonces, tienes toda la razón. O sea, esto, cuando me dices el aspecto negativo, lo que uno tendría que hacer es, primero, analizar más las traducciones. Yo en esta investigación traté de analizar más el discurso alrededor de la traducción, alrededor de las traducciones, pero habría que sentarse y empezar a hacer ese ejercicio contrastivo con las traducciones, comparar más, porque en esas comparaciones vas a ver cómo se daban esas apropiaciones de conceptos que es muy interesante. O sea, mirar cómo entendían ellos Estado, cómo entendían ellos civilización, cómo entendían pueblo, porque tú sabes que el pueblo es el discurso de la Revolución Francesa, pueblo, pueblo, pueblo. Aquí, ¿cómo entendían pueblo? ¿Cómo entendían Estado? ¿Cierto? Eso tiene que tener ahí una transformación. Entonces, haciendo un análisis más contrastivo entre las traducciones, se podría encontrar más esa riqueza de la apropiación de los conceptos y esas desviaciones también con respecto del original. Pero lo cierto es, y tienes toda la razón, todo este modelo se hace en un modelo de hegemonía política elitista. Elitista. Aquí se reproduce, es la contradicción, ¿cierto? Rechazan a los españoles, pero ellos terminan haciendo su mismo modelo elitista. En relación a eso, por ejemplo, en el chat, perdón, Paula, Carolina dice, da para pensar el concepto de colonización en la educación también, o sea, que también se llega a esos niveles. Mira, a mí, cuando yo leía sobre esto, a mí me parecía muy interesante. Yo, es que la educación, claro, es que, cierto. Mira que nosotros aquí en Colombia hemos tenido unos discursos con relación a la educación así. O sea, aquí recuerdo una ministra que dijo, bueno, vamos a traer el modelo de educación. No recuerdo si era era un país asiático, no sé si era Finlandia, ay, no recuerdo. Bueno, cierto, que decía, entonces empezaron a traer una cantidad de modelos. Bueno, vamos a, es que es, y uno se qué importante es estudiar que es que la pedagogía y los manuales son los vectores ideológicos más importantes que se tiene, pues son el lavado de cerebro, ¿cierto? Con los manuales lo que se busca es generar unos comportamientos, unos modelos que lo que buscan es homogeneizar, ¿cierto? Y bueno, entonces los intereses de nuestros estudiantes tienen que ser los intereses de la nación y en ese sentido vamos y apuntamos a que aquí todos los vamos a ideologizar, los vamos a volver igualitos a todos. Entonces, claro, estudiar los manuales me llevó, por un lado yo decía, es que la educación es muy importante, hay que mirar, pero al mismo tiempo me hacía pensar, esto está completamente pasado por unas ideologías que pueden ser hasta cierto punto muy, muy delicadas, porque ustedes van a dar cuenta que en el siglo XIX los manuales escolares van a ser, ¿cierto?, cómo miran al indígena, cómo miran las comunidades negras, cómo miran ¿cierto? O sea, es diferente, ¿cierto? Hay una visión muy, muy, muy hegemónica, blanca, elitista. Entonces eso se refleja mucho en los manuales
escolares. Entonces también eso, que lo que quería decir es que, y no solo es más interesante, porque Douglas hacía referencia a Faustino Domínguez Sarmiento, que ahí también se ve la transnacionalidad de la historia, porque también impactó a Argentina, ¿cierto? O sea, entonces es un sistema educativo que está también, ¿cierto? Y yo lo veo ahora cuando empiezo a ver también estos pedagogos chilenos, y yo, qué rico uno estudiar también, ¿cierto? Porque la diferencia, Colombia ha sido, y Colombia se cerró mucho a la inmigración, no como Chile, como Argentina, como Uruguay, que era mucho más abierto. Entonces también era sería muy interesante comparar si tenían esa misma mirada frente a lo extranjero, porque ustedes convivían con lo extranjero, pues en Argentina se convivía, estaban ahí, pero nosotros lo importábamos, ¿cierto? Lo traíamos y no era tan evidente la migración. Entonces es muy interesante también el caso del transnacionalismo en historia de traducción, porque ahí no es solamente un país, sino que son varios países. Sí, sí, no, sin duda. Y ya para ir cerrando, Paula, para no quitarte más tiempo, porque le digo a la gente que es feriado en Colombia y aún así Paula está acá con nosotros, voy a quedarme con la reflexión que hace Nicole. Nicole dice, como intérprete apoyo ese mensaje, el de la necesidad que tenemos de ser fieles al discurso original y cómo no es 100% necesario generar un calco. Cuando uno comienza recién a practicar la interpretación, uno se complica un montón con la necesidad de transmitir todo, lo más igual posible al discurso original, cuando claramente existe un margen amplio entre una traducción y el texto original para los exponentes. Me calma un poco ver que ha existido esa libertad a través del tiempo y que sigue existiendo. Y para un paréntesis muy cortito, acá en Chile formamos intérpretes desde su base, por lo menos en la católica, estudian interpretación desde pregrado, por lo tanto no tienen un componente de traducción previo. Las veces que he ido a Medellín me ha tocado formar intérpretes que ya son traductores profesionales. Y ahí se nota mucho la necesidad que tienen los traductores formados de ser muy fiel, de no salirse del esquema. Y lo que cuesta mucho trabajar con ellos es deja el original de lado, ¿cierto? E interpreta este discurso en el amplio sentido de la palabra, porque de lo contrario no vas a poder. No te va a dar el tiempo, no te va a dar el aire, no te va a dar la voz, no te va a dar nada. Por lo tanto, sí, lo que dice Nicole es muy cierto y también habla un poco de la formación y quizás de formación profesional de ambas disciplinas. Porque un intérprete traduciendo probablemente va a tener muchos problemas también. Yo los tengo un montón. Porque tienden a ser mucho más libres, ¿cierto? Un poco más flexibles. Muchísimo. Es que, no, Pedro, o sea, yo he escuchado a muchos de mis colegas y bueno, yo misma que he sido asesora de prácticas, no es que llevo hace más de unos 2 o 3 años que no he sido asesora de práctica, y una de las cosas que dicen mis colegas es eso, es que estos pues tienen que reproducir la misma gramática, la misma sintaxis, tienen que ser, ¿cierto? ¿Por qué? Yo creo que es porque han generado alrededor de la traducción, sí, una idea mucho de fidelidad, de ser muy pegados al original. También están expuestos mucho a traducción de textos científico-técnicos, legales, entonces sabemos que en estos textos, ¿cierto? Hay mucha más, ¿cierto? Y a veces esa prevención frente a traducción literaria, entonces piensan que hay ahí, pero es verdad. Yo creo que sí, conociendo y enseñando más de historia, de traducción, exponiéndolos también más a la interpretación, como tú dices, podrían ser mucho más. Yo quiero terminar con 2 cosas a partir del comentario que hace Nicole, y es, si la historia de la traducción ha demostrado unas cosas interesantes para la traducción escrita, para la interpretación ustedes ni se imaginarían. Yo creo que ustedes conocen los trabajos de la profesora Gertrudis Payás en Chile, ha hecho unas cosas muy lindas también, pero es increíble las cosas que se pueden encontrar de los intérpretes en historia de traducción. Y hablo de intérpretes, sí, en la colonia y durante la conquista y el descubrimiento fueron muy importantes y se encuentra mucha documentación, pero nosotros hemos conocido también documentos sobre intérpretes a nivel de, hay que estudiar la historia de la diplomacia, hay que ir a mirar cómo se ha desarrollado la diplomacia en nuestros países para descubrir la función de los intérpretes, y ahí es donde vamos a encontrar ese discurso de los intérpretes y va a ser maravilloso. Nosotros pues en el grupo de investigación del intérprete hemos encontrado unas cosas muy lindas de historia y que me parecen maravillosas y que creo que puede ser también muy enriquecedor para los estudiantes de interpretación, indagar en aspectos históricos de la interpretación. Hay empoderamiento de su profesión, hay empoderamiento de su forma de interpretar,
y Súper. lo más importante, empoderamiento frente a la sociedad, porque yo creo que lo que nosotros tenemos que demostrarle a la sociedad y en general es el valor de esta profesión, que también nos equivocamos, como cualquier otra profesión, que a veces traducir no es solamente la fidelidad a la letra, sino la fidelidad también al sentido, a la comunicación. Y bueno, esas son las cosas que desde la historia se pueden valorar para la profesión también. Sí, bueno, al respecto, la gente que tiene clases con Douglas hoy van a comentar un texto de Gertrudis, así que No, es todo conectado, excelente. todo ahí. Justamente Excelente. sobre los intérpretes durante la colonia, así que sí. Sí, súper. Ya No, interpretación en la frontera. Bacán, es excelente, excelente. bacán. Y que tiene mucho impacto ahora, ¿cierto? Nosotros pensaríamos, pero ¿para qué vamos a estudiar los intérpretes en la colonia? O sea, pues tenemos casos todavía de colonialismo actual, lo vivimos, ¿cierto? En Colombia, por ejemplo, se estudia mucho cómo se hizo la traducción de los acuerdos de paz a las lenguas indígenas y vemos que ahí hay todavía mucho por hacer, o sea ahí, o sea, es que los traducen están es del lado del poder y no del lado del que necesita la información. Entonces, ahí vemos unas cosas y ahora en Colombia nosotros tenemos un despertar de las lenguas indígenas impresionante. En la universidad las enseñamos, los muchachos las estudian, entonces yo creo que ya empezamos, o sea, porque uno ve que hay países, o sea, vemos Chile, vemos Perú, más avanzados en el tema de las lenguas indígenas. En Colombia todavía estamos como en el siglo XIX, Douglas, todavía es la élite traductora, entonces ahora nos estamos abriendo mucho más a estas comunidades indígenas. También tenemos una comunidad negra que habla una lengua que es la lengua que hablaban los esclavos en el palenque, el palenquero. Entonces rescatar esto ha sido y es un trabajo que a veces nuestros estudiantes no lo ven como desde la traducción, más desde la antropología o desde esto, y vemos que ahí la traducción también podría hacer cosas muy interesantes. Y nos ha servido de ejemplo ver mucho, o sea, yo creo que como lo hacen en Perú, como lo están haciendo en Chile, porque eso le está dando un valor no solo a la traducción, sino a la traducción en relación con otras áreas de conocimiento, porque sabemos que no es algo que puede hacer solo la traducción, sino que tenemos que hablar con antropólogos, con lingüistas, con políticos, porque esto finalmente también es una visión política. Entonces, hay que hacer más trabajo en conjunto y hacer y reunirnos más en Latinoamérica, porque es que nosotros también a veces miramos más es Europa y Estados Unidos y no nos miramos mucho a nosotros. Entonces también esa oportunidad de poder compartir con los mismos latinoamericanos y los estudiantes de traducción en Latinoamérica y con colegas en Latinoamérica nos va a ayudar mucho a reforzar y a sacar nuevos temas de investigación para nosotros. De verdad. Y aprovechar que ahora se hace todo virtual, es más fácil juntarse, así que aprovechar esa instancia. Paula, no te quito más tiempo, tampoco a los participantes, porque sé que ya va a terminar la hora libre de clases. Espero que haya habido estudiantes de segundo, sé que es de primero, pero ojalá de segundo y de tercero que están pensando en hacer tesis. Toda esta conversación era como perfecta para pensar en temas de tesis. Les voy a pedir a los que quieran que prendan la camarita para sacar una foto de la actividad, por favor. Foto con Paula, la oradora. Sean tímidos, vamos que se puede, no pasa nada. Y Paula, nuevamente agradecerte, contarte un dato curioso, que Andrés Bello sí es famoso acá, y de hecho está en un billete. El billete con más alto valor en Chile tiene la foto de Andrés Bello. Así que se conoce harto el caballero. Hay un artículo hermosísimo, hermosísimo de un historiador, un estudiante chileno que hace en la última revista, en el último número de Mutatis Mutandis, que cuenta una traducción que apareció de Andrés Bello en El Araucano, que es un periódico chileno, y es un artículo sobre teoría de traducción. Entonces, lo que dice este investigador Claudio Sotman es un estudiante de historia, porque es historiador, o sea, ni siquiera estudia la traducción, sino que es historiador, creo que está haciendo su maestría en historia, y muestra cómo esto es uno de... Sí, dime. No, él hizo su maestría acá, en nuestro instituto. Sí, pero es historiador, ¿cierto? Pero su formación es historiador. Sí, de licenciatura, pero después se metió, claro, se metió de lleno con el tema de estudios latinoamericanos y traducción, y sí, muy buen estudiante. Bueno. Y en ese artículo él muestra cómo casi este es uno de los primeros textos
teóricos que hay en Chile sobre teoría de traducción, y lo que hace Bello es que se apropia de la teoría de la traducción, porque Bello también lo adapta para su contexto. Entonces también los invito a que lo lean porque es maravilloso ese artículo. Excelente revista, la revista latinoamericana de traducción, aporta mucho. Bueno, Así que gente, ya. aprovecho y les hago propaganda. Recuerden, acabamos de sacar nuestro último convocatoria para publicar, y el tema de la convocatoria es sobre la traducción en el Cono Sur, o sea, Argentina, Chile y Uruguay. Así que los invito a que vean la convocatoria, y todos los que tengan propuestas bien interesantes de investigación los envíen, porque este número es para... O sea, Mutatis es una revista, este no es el tema pues de nuestra conversación, pero Mutatis es una revista que está para los investigadores de Latinoamérica. O sea, es lo que queremos hacer visible, las cosas bien chéveres que hacemos en nuestro contexto, que valen la pena ser leídas y estudiadas. Y como les digo, nosotros tendemos a mirar a los europeos y a mirar los estadounidenses, lo que están haciendo pues en teoría de traducción o en investigación de traducción, y vemos muy poco lo que hacemos nosotros, así que hay que mirar más lo nuestro también. Es verdad, es verdad. Ya, gente, a la cuenta de 3, una fotito. Así que con la mejor sonrisa, 1, 2, 3. Y Paula, agradecerte nuevamente por la presentación. Me encanta. Ha sido la más larga, yo creo que la más conversada también, así que de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, agradecido también de todos los participantes. Saludo a toda la gente de Colombia. Gracias, no, también feliz de estar acá. Me encanta poder estar en contacto con investigadores, estudiantes de nuestro propio contexto. Creo que incluso le di muchas dificultades a los intérpretes porque empecé a hablar muy rápido para que me pudiera rendir el tiempo de todas las cosas pues interesantes que quería decirles, así que espero que no les haya dado mucha dificultad. ¿Qué dicen los intérpretes? ¿Dedito para arriba o para abajo? ¿Qué dicen? Ay, no sé. Ok, ya, para arriba dice, ya, ok, ya, todo bien. Ya, bueno, gente. Y encantada, en cualquier oportunidad, de nuevo me encantaría estar con ustedes. Un abrazo para todos. Gracias, Paula. Un abrazo, gente. Nos vemos.